Bueno, ¿cómo les va? Hola. Vamos a hacer ahora una factorización completa de una expresión, que es el ejercicio que comúnmente se les va a presentar. O sea, dada una expresión cualquiera, ustedes tienen que factorearla. Lo primero que tienen que pensar es si en esa expresión los términos tienen factores comunes. Acá tenemos en el primer ejemplo, en el primer ejercicio, 2 y menos 8, que son los dos números, los coeficientes que acompañan a las x. Entonces, 8 es divisible por 2, por ende, acá el factor común es 2. Y tenemos x a la cuarta y x al cuadrado. X a la cuarta es x al cuadrado por x al cuadrado. Por ende, el factor común acá también es x al cuadrado. Entonces, esta expresión tiene factor común 2 por x al cuadrado. ¿Qué es factor común de quién? 2x a la cuarta dividido 2x al cuadrado queda x al cuadrado. Menos 8x al cuadrado dividido 2x al cuadrado queda menos 4. X al cuadrado se simplifica y menos 8 dividido 2 es menos 4. Entonces, ¿qué nos quedó dentro del paréntesis? ¿Acá terminó el ejercicio? No, porque dentro del paréntesis nos queda x al cuadrado menos 4, que bien sabemos que es una diferencia de cuadrados. X al cuadrado es un cuadrado perfecto y 4 también. Por ende, y es una diferencia. Por ende, esto se puede factoriar como la suma por la diferencia de las bases. X al cuadrado menos 4 se factorea como x menos 2 por x más 2. Entonces, el resultado final de factorear este binomio es 2x al cuadrado por x menos 2 por x más 2. Aplicamos primero uno de los casos que es factor común y después aplicamos diferencia de cuadrados. En el ejercicio siguiente, en el inciso B, siempre buscamos factor común. Tenemos x elevado a la 1, x elevado a la quinta. Entonces, el factor común es x. Tenemos y elevado al cuadrado y elevado a la sexta. El factor común es siempre la menor potencia y al cuadrado. Entonces, sacamos x por y al cuadrado, factor común ¿de quién? X a la quinta por y al cuadrado dividido x por y al cuadrado queda x a la cuarta. Y al cuadrado con y al cuadrado se simplificó y x a la quinta dividido x es x a la 5 menos 1, que es x a la cuarta. Menos x por y a la sexta dividido x por y al cuadrado nos da y a la cuarta. ¿Por qué? X con x queda elevado a la 1 menos 1, que es elevado a la 0, que es 1, y elevado a la sexta dividido y elevado al cuadrado, nos queda y elevado a la 6 menos 2, que es 4. Entonces, acá también nos queda x a la cuarta menos y a la cuarta. Esto también es una diferencia de cuadrados. X a la cuarta es el cuadrado perfecto de x al cuadrado. Entonces, esto queda factoreado como la suma por la diferencia de las bases. Es x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Terminó acá el ejercicio? No, no terminó. ¿Por qué? Porque esto es una suma de cuadrados, no lo podemos factorear, pero la diferencia de cuadrados sí la podemos factorear. Entonces, ¿cuáles son los números o los términos que están elevados al cuadrado? Es x y es y. O sea que x al cuadrado menos y al cuadrado queda factoreado como x más y por x menos y. En definitiva, x a la quinta y al cuadrado menos x y a la sexta queda expresado como producto de todos estos factores. Son 4 factores.
x por y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado por x más y por x menos y. Se expresó este binomio como producto de 4 factores. Siempre que ustedes tengan que factorear una expresión, comienzan buscando factor común y después ven si pueden hacer algo más, diferencia de cuadrado, trinomio cuadrado perfecto o alguna otra cosa más. Continuamos con la factorización de expresiones con exponentes fraccionarios. Bueno, acá lo que tenemos que pensar es, bueno, primero los números, ¿no? Factor común. Tenemos 3, 9 y 6. El factor común obviamente es 3, esto es 3 por 3 y esto es 3 por 2. Esto es 3 por 1. El 3 está como factor en los 3 términos. Y después lo que tenemos que pensar es cuál es la menor potencia de todas estas. Obviamente va a ser x elevado a la menos 1/2. Entonces, cuando nosotros factoreamos, lo que hacemos es igual que en los ejercicios anteriores. Sacamos x elevado a la menos 1/2, factor común. En realidad es 3 por x elevado a la menos 1/2. Ahora bien, ¿cómo factoreamos? Esta expresión la dividimos por el factor común. 3 dividido 3 es 1. X elevado a la 3/2 dividido x elevado a la 3/2 dividido x elevado a la menos 1/2. Acá lo tenemos hecho. Entonces queda x elevado a la diferencia de los exponentes. ¿Por qué? Cociente de potencias de igual base se restan los exponentes. Es 3/2 menos 1/2. En definitiva es x elevado a la 3/2 más 1/2. 3/2 más 1/2 son 4/2, es decir, 2. Entonces, el resultado de sacar factor común x elevado a la menos 1/2 de esta expresión queda, con el primer término, queda x al cuadrado. Después tenemos menos 9x elevado a la 1/2 dividido 3 por x a la menos 1/2. Entonces, ¿qué nos queda? Si dividimos 9 por x elevado a la 1/2 dividido 3 por x elevado a la menos 1/2, nos queda 9 dividido 3 es 3. X elevado a la 1/2 dividido x elevado a la menos 1/2 es 1/2 menos 1/2. Es 1/2 más 1/2. 1/2 más 1/2 es 1. Entonces queda x elevado a la 1. Entonces 9 dividido 3 es 3, queda 3x. Después 6x elevado a la menos 1/2 dividido 3 por x elevado a la menos 1/2 es 6 dividido 3 es 2. X elevado a la menos 1/2 dividido x elevado a la menos 1/2, bueno, es 1. O sea que del último término queda 1. Muy bien. X al cuadrado menos 3x más 2. ¿Podemos factorearlo? Sí. Es un polinomio de grado 2. Aplicamos Bhaskara e inmediatamente van a quedar que las dos raíces son 1 y 2. O si no pensamos cuáles son los dos números que sumados dan menos 3 y multiplicados dan 2. Si nosotros sumamos menos 1 menos 2 es menos 3. Menos 1 por menos 2 es 2. Entonces los dos términos, si nosotros lo pensamos como ensayo y error, van a quedar como r igual a menos 1 y s igual a menos 2. De manera tal que nos quede así. Sin embargo, si lo pensamos como esto, aplicar directamente la resolución de ecuación de segundo grado, aplicar Bhaskara, las dos raíces van a ser 1 y 2. Bueno, entonces el término va a quedar expresado
3 por x elevado a la menos 1/2 por x menos 1 por x menos 2. Son 3 factores, esto es un monomio, binomio y un binomio, que factorizan esta expresión de exponentes fraccionarios. Veamos el segundo ejemplo. Bueno, acá lo que pide es que ustedes deben comprobar la factorización. Si ustedes multiplican cada uno de estos, tienen que llegar a obtener la expresión de origen, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Si acá tenemos 2 más x elevado a la menos 2/3 y 2 más x elevado a la 1/3. Bueno, ¿cuál es el menor exponente? Menos 2/3. Entonces sacamos 2 más x elevado a la menos 2/3. Dividido esto, dividido el factor común, 2 más x elevado a la menos 2/3 por x dividido 2 más x elevado a la menos 2/3, nos queda simplemente x. 2 más x elevado a la 1/3, acá hay que hacer el cociente. Quedaría 2 más x elevado a la 1/3 menos 2/3, o sea, 1/3 más 2/3, que es exactamente 1. Por eso queda 2 más x. Bueno, acá simplemente lo que tenemos que hacer es sumar x más x, que es 2x. Entonces acá tenemos otra opción de sacar un 2 factor común. Entonces nos quedaría 2 más x elevado a la menos 2/3 por 1 más x. 2 por 2 más x elevado a la menos 2/3 por 1 más x. Por supuesto, tienen que comprobar, haciendo todos estos productos, que llegan a la misma expresión. Y por último, y acá ya terminamos con el módulo, porque después ya comienzan los ejercicios, vamos a hacer factorización por grupos, sacar factor común por grupos. Entonces ustedes tienen un cuatrinomio en los dos casos, lo que hacen es agrupar, bueno, agrupan de acuerdo a la conveniencia. En este caso, agrupan los dos primeros y los dos últimos. De los dos primeros pueden sacar factor común x cuadrado y de los dos últimos sacan 4 factor común. Entonces, en definitiva, en esta expresión que les queda acá, les queda un factor común en los dos términos, que es x más 1. Entonces queda x más 1 factor común de x al cuadrado más 4. Lo mismo ocurre acá en este cuatrinomio. Agrupan los dos primeros, queda x al cuadrado factor común de x menos 2 y los dos últimos, que queda 3 factor común de x menos 2. Ahora, ¿qué les quedó? X menos 2 factor común en los dos términos. Entonces, x menos 2 es factor común de x al cuadrado menos 3. Bueno, dicho esto, terminamos con el módulo 2, porque acá ya comienza la ejercitación, y yo voy a sumar un videito donde trato esta factorización de términos cuadráticos haciendo Bhaskara. Así que búsquenlo porque voy a sumar ese videito a las explicaciones de este módulo. Bueno, muchas gracias y nos vemos otra vez en el módulo 4.